Buenos días. Good morning. No sé qué estoy haciendo realmente, pero tengo que compartir mis pensamientos más profundos. Qué mono, Con mala cara, despeinada, con la mirada ida. ¿no? Empezamos bien. Mis pensamientos más profundos acerca de todo en algún lugar, porque creo que hablar sola en mi cabeza creo que me está pasando factura y, y la describí en un diario como que no me la sé porque no tengo paciencia y escribo 3 frases y me parece que llevo escribiendo 4 horas y lo dejo, se me cansa la mano. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. A mí lo que me gusta es hablar, no callarme, soltar factos por la cara, digamos, y simplemente dar mi humilde opinión que, pues bueno, pues suele ser la correcta, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué va a salir de aquí. Es mi primer vídeo. El último también, seguramente, porque se me va a olvidar seguir subiendo. Pero es como que no es que siempre haya querido subir, pero sí que siento que me viene bien, digamos, mantenerlo como hobby. No es mi sueño ser youtuber profesional, de hecho, esto lo vais a ver 3 personas. Celebrity. Que me siento muy importante. Debo ser una influencer o algo así parecido. ¿Qué puedo decir? Pero, pero sí, entonces, el primer vídeo, pues, quería empezar hablando sobre algo que me gusta y... iba a decir, se me da bien, pero no soy yo para juzgar. Entonces, la primera voy a hacer mi top películas que creo que debería ver todo el mundo, por lo menos desde mi punto de vista, porque a mí personalmente me cambiaron como la forma de ver el mundo o forma de sentir una película. Yo creo que cuando ves una película al principio, al principio no, cuando ves una película creo que al final lo que tiene que hacer para llegarte. Ya no sé qué estoy diciendo. Esto es una monada. No. En fin, que lo que yo creo es. A ver, voy a hablar de películas que creo que tienen que ver todo el mundo al menos una vez, porque a mí personalmente me cambiaron la forma y la perspectiva de ver el mundo y de ver el cine también. Creo que desde mi punto de vista una película es buena cuando te transmite algo. Hay muchas películas que tú puedes ver y dices, joder, sí, esto es una pasada, eh, el color es buenísimo, tiene una acción brutal, hay muchos actores buenos, tal, tal, tal. Pero yo creo que al final una película, si no te transmite algo, lo que sea, algo, una emoción, yo creo que no merece la pena verla. Pero porque yo personalmente siento que es una pérdida de tiempo. Yo tengo un problema llamado si no me engancha una película en los primeros 5 minutos, no la voy a volver a ver en mi vida. Pero porque la quito y se me olvida su existencia. Al final, las películas también tratan de eso, ¿no? Un poco de entrar en el espectador, llamar la atención y pues persistir en la memoria y en la historia del cine. Y al final las películas que consiguen eso, por lo que sea, por su guión, por su cinematografía, por lo que es la película, la idea, lo que sea, al final ya has conseguido lograr algo que, pues mira, la mayoría de las películas no consiguen. Da igual que tengan miles de Oscars, que no tenga ninguno, que sea una peli de un director que
me da igual, lo que sea. Pero si esa película te llega de alguna forma, me parece que es suficiente. Entonces, películas que a mí me hicieron ese pequeño clic y me cambiaron también un poco, pues eso, la forma de verlo todo, de incluso crear y pensar. Y bueno, que me hicieron en cierto modo, que yo ya traía de antes, pero bueno, me hicieron un poquito más amar el cine y empezar a dirigirme hacia un ámbito que a mí pues, me gustaría pues, tirar también. La primera película que tengo es Beautiful Boy. No estoy hablando de mis películas favoritas, estoy hablando de películas que, bueno, sí, evidentemente me gustaron un montón, pero que eso, que yo creo que todo el mundo debería ver simplemente por lo que son. Entonces, Beautiful Boy. Beautiful Boy es una película que trata de un chico drogadicto, como obsesionado con la metanfetamina, esta. Y pues es un poco ese proceso de intentar salir de la droga, pero recaer, pero tal. Pero es una película que no trata esencialmente desde la perspectiva del chico, sino desde la perspectiva de su padre y cómo él ve que su hijo está enganchado a una droga y le está costando salir. Y lo está viendo desde fuera y por mucho que él trate de ayudarle, no puede, porque al final él lo está viendo desde fuera, el chico al final es un adolescente que pues está intentando salir por su cuenta y es muy complicado. Es una película que yo la vi hace unos años, no sé exactamente, pero por ejemplo esta película es de 2018 y yo la vi bastante más tarde. Yo la vi en 2021, puede ser una cosa así, por primera vez. Es una película que te engancha desde el primer segundo. Empieza ya mostrándote un poco el contexto y ambas perspectivas, tanto del chico como del padre. Al final es una película que me parece que está muy, muy cuidada, tanto estéticamente como en guión. No es una película que digas que sea como en el ámbito de la droga. O sea, es como he dicho, trata un poco más desde la perspectiva de su padre y desde esa desesperación y agotamiento mental de decir, joder, es mi hijo que está muy mal, que está enganchado a la droga y no puedo hacer nada, ¿sabéis? No actúa como padre en el sentido de enfado brutal de joder, mi hijo es una mierda, ¿qué he hecho yo para que te drogues? Tal, tal, tal. Es una película que trata muy, muy, muy desde la empatía. Vemos actores como Timothy Chalamet, que es el adolescente, y Steve Carell, que es el actor de The Office. Entonces, a mí también esta película me sorprendió porque estamos también acostumbrados a ver actores como Steve Carell en ámbitos más de comedia o diferentes, y esta película es todo lo contrario. Es una película que literalmente te hace llorar, llorar, pero a mares, o sea, una bestialidad. Y ambos personajes están muy conseguidos. Entonces, esta película, como he dicho, me parece que está muy cuidada. Es una película que siento que todo el mundo debería ver, ya no porque trate el ámbito de las drogas y lo peligroso, por así decirlo, que puede ser, que bueno, todos sabemos lo que hace una droga, ¿no? Pero me refiero a ya no cómo te afecta a ti, sino cómo afecta a tu entorno. Y lo que significa eso también para los demás, de cómo te ven, esa desesperación de te quiero ayudar, pero no puedo, literalmente no puedo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué hago? Te meto en un centro de tal, pero al final en esta película vemos
muchas cosas que, bueno, que no funcionan. Vemos también cómo el chico conoce a otras personas, intenta salir, pero tal, pero sí, pero no, pero... ¡Ay! Entonces, creo que esta película es preciosa en el ámbito cinematográfico general. ¡Ay! Terremoto. Como he dicho, ya no solo en ámbito de guión, sino estéticamente y en el contexto de la película y el mensaje. La siguiente película de la que quiero hablar es Mommy. Mommy. Literal, Mommy. M-O-M-M-Y. ¿Vale? Es una película que no es muy conocida, por lo menos entre el público general, que no, ¿sabes? Que vaya a ver una película y diga, ¡ay, esta! Es una película que yo la conocí, de hecho, estudiando en la carrera, que había oído hablar de ella y sí que como que la quería ver, pero nunca me había animado, nunca me había llamado tanto la atención como cuando me la pintaron en clase. Es una película que trata de que en una Canadá se aprueba como una ley que pues permite que los padres que tienen hijos como problemáticos o con problemas de conducta, pues se les interne en una especie de hospital o centro como para aprender a controlarles y ayudarles. Pero la madre de un chico con estos problemas pues decide hacerlo ella. Ella le quiere cuidar y le quiere ayudar, al final es su hijo, es completamente comprensible, pero claro, al final las cosas se complican, ella es una madre con carácter, que tiene también sus cosas, es viuda, y al final el chico es un chico con TDAH, muy agresivo y bueno, difícil de controlar, ¿no? Es una película que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención en cuanto la empecé a ver. Como he dicho, a mí si no me engancha los primeros 5 minutos, se ha pescado. Pero porque yo creo que yo creo que los primeros minutos de una película también representa y decide un poco cómo va a ser el resto de la película. Si la película desde el principio tiene un toque que dices, vale, ya sabes que la película va a ser así, aunque tenga momentos más tranquilos, la película en general va a ser así y va a ser tal y como te lo pintan al principio, por lo menos en su mayoría. Pero si es una película muy lenta, que los primeros minutos no pasa nada, que da mucho contexto, mucho tal, para llegar a un punto concreto, me aburre, no puedo. Entonces, esta película no es una película rápida para nada. Bueno, por lo menos en mi opinión. Yo no considero una película rápida en el sentido de que pase todo así, pero sí es una película que está todo el rato pasando cosas. Es una película que hace mucho que no la veo, la vi hace unos años, pero aún así la recuerdo como una de las películas que más me impactó, digamos. No es una película, como he dicho, que digas, la conoce todo el mundo, tal, pero es una película completamente impactante. Yo cuando la empecé a ver no me la esperaba así para nada. Al final también es importante tratar temas como estos, como el TDAH, darle la visibilidad que tiene, lo complicado también que es desde el punto del alrededor, ¿no? Ya no solo del niño o de la persona que lo padece, sino el entorno que le rodea, que lo sufre también a su manera. Al final, estas personas tenemos una forma distinta de ver el mundo que al final seguimos siendo lo mismo completamente, simplemente pues hay conductas o hay cosas que las vemos diferente y se sobrellevan de una manera más rápida, más intensa y muy caótica, ¿no? Entonces,
Este niño es un adolescente que tiene problemas especialmente de agresividad. Es muy hiperactivo y muy agresivo, y al final es una película también que trata, como la anterior, ya no solo de la perspectiva del niño, sino de la perspectiva del entorno. Igual, me parece que está súper cuidada. Creo que es una película que merece muchísimo la pena ver si de verdad te gusta disfrutar de las películas. Ya no digo el cine, la cinematografía, todo esto de buah, este plano, este no sé qué, este no sé cuál. Yo hablo de disfrutar de verdad de ver una peli. Tú cuando te sientas a ver una peli, lo típico de no estar con el móvil, de tal, si la tengo de fondo. No, de ver la peli. Esta es una peli para verla, para entender muchas cosas. Es una peli que realmente merece muchísimo la pena, ya no solo para educarte y concienciarte, sino para también entender un poco las distintas formas que hay de vivir, de personalidades, de cómo puede afectar estas cosas a una persona y cómo también tratar de ayudarles. No siempre meterles en un centro es lo mejor. Al final, esta madre lo que quería era cuidarle y rodearle con lo que se va a encontrar él fuera, ¿no? Siempre cuidarle en casa, educarle desde casa, ayudarle a integrarse en el mundo normal, no meterle directamente ahí en el centro a que le ayuden a controlarse. Eso al final no funciona una mierda, me da igual, es así, no funciona nada. Al final te están metiendo paranoias en la cabeza de que es como si te meten en un psiquiátrico. No estás loco, no estás loco, es un trastorno, ya está. Simplemente tienes unas dificultades y tienes otras ventajas, tienes dificultades y tienes otras... Da igual, me da igual, me la pela. No me sale la palabra. Entonces, al final, lo único que hace es mirar desde una perspectiva, pues eso, más personal e íntima. Y yo creo que esta película lo consigue muy bien. Pedazo de gallo. Qué barbaridad. Entonces, es una película que no pienso que la tenga que ver todo el mundo, porque sí que es una película que es difícil de ver si no te encanta el cine, si no disfrutas las pelis de una forma personal, por así decirlo. Yo cuando veo una peli, a mí me gusta analizarla ya no solo estética y visualmente, sino también en cómo me afecta a mí a ver esa peli. Ya no digo pelis sentimentales como tal, digo pelis de todo, de romance, de terror, de acción, de fantasía, me da igual, todo. Al final, yo soy una persona muy curiosa y creo que eso también influye mucho a la hora de ver el mundo, de ver las cosas. Y a mí me gusta mucho disfrutar las películas, por eso si no me enganchan los primeros 5 minutos, ya siento que no la voy a disfrutar, porque ya voy a estar pendiente de tengo que verla, tengo que no sé qué, no me está gustando, me estoy aburriendo, no sé qué, estoy pensando en esto, estoy pensando en lo otro, uy, una mosca, uy, no he hecho esto, voy a hacerlo mientras la veo. Ya no me entero. Entonces, a mí la peli me tiene que enganchar para ver solo la peli. Y me parece que eso también es un componente muy importante a la hora de, pues, crear una obra, pues, de este estilo, ¿no? La siguiente película que quiero comentar es una película que la mayoría de gente la ha visto en clase de francés, en el cole. Y honestamente es una película que me parece una buena opción para poner evidentemente en clase de francés, para enseñar francés, pero como es la típica película que conoce todo el mundo, aunque sea de escucharla, hablar, oír de ella, ya no solo que la haya visto, que haya oído hablar de ella, también me parece que presionar a un niño a ver esta película en clase y tal, también hace que no la disfrute de la forma que esta película merece y requiere. La película de la que hablo es Los chicos del coro. Es una película francesa que trata de un profesor que acepta un puesto de trabajo en un internado de menores y bueno, al final son niños muy difíciles y este profesor encuentra una forma de educarles a su educación, de ayudarles en su educación.
¿Sabes qué? Me estoy entendiendo yo. Creo que es suficiente. Estate callado, sapo. Ayudarles y transformar también un poco su vida y perspectiva de ver las cosas. Al final son niños que no están acostumbrados a obedecer, a tener una educación más personal, porque al final no están con sus familias, están en un centro donde tienen unas normas, son niños complicados, están rodeados de niños complicados, al final el entorno hace mucho y es una película que lo refleja. Honestamente es una película que me parece que es esencial si estás estudiando cine o te interesa. Como he dicho, es una película que suelen poner en las clases de francés. Yo nunca he estudiado francés, a mí nunca me la han puesto en clase de francés, yo la vi por mi propia cuenta, porque la vi un día en la tele y dije, me gusta, literalmente. Entonces, los chicos del coro es una película que generalmente suelen ver las madres. No me preguntéis por qué, no tengo respuesta. A mí me encanta la película, me encanta. Me parece que es una película que juega mucho también con la emoción y la sensibilidad. Al final es un profesor que sabe que está tratando con niños problemáticos, pero aún así encuentra la forma de traspasarles. Estos niños están siendo obligados literalmente a cantar. Sí, se podría decir que sí. Están siendo completamente obligados. Sí. Que esto les está ayudando también mucho. También. Si se tiene que decir, pues se dice. La siguiente película de la que quiero hablar es Close, de Lucas Dont. Esta película trata de dos pequeños adolescentes de unos 13 años que tienen una conexión muy especial y muy íntima, que al final pasan un verano juntos. Es una relación muy pura que la gente a esta edad, pues tal y como es la gente, las especulaciones, la época, lleva muchos rumores, a muchos tipos de especulaciones y se convierten en un punto de mira y un centro de atención que ni a esta edad ni en este ámbito pues es el más ideal, digamos. Esta película Close a mí me supuso un antes y un después a la hora de crear. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho ver películas para saber qué es lo que a mí me gustaría hacer o qué tipo de cosas se asemejan más a mis intereses. Creo que ver todo está muy bien porque es como empiezas también a conocerte y creo que esta es una película que a mí ya no representa, sino siento que conecta mucho conmigo. Es una película que ya no solo si estás pasando un momento de confusión, si estás... Yo creo que es una película muy confort. Es una película que literalmente te acompaña. No da ni una pizca de pereza verla, ni una pizca de pereza verla. Es una película que yo cuando la estaba viendo sentía que estaba ahí completamente, te traspasa y te llena un montón. Yo cuando la terminé de ver, literalmente sentí un vacío que yo decía, pero por Dios, ¿qué hago con mi vida? Literalmente, ¿qué hago con mi vida? Es una película muy bonita y muy triste. Creo que no he llorado tanto en mi vida. Lo digo real. Entonces, al final esta película es una película que, bueno, estéticamente es una locura, honestamente. Es una locura. Yo cuando la vi no podía dejar de mirar, pero porque sentía que me iba a perder algo. Mira que es una película muy, 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 muy lenta, de que no pasa nada del otro mundo, como he dicho, de coches explosivos, tal cual, que tú digas, estás todo el rato así de no puedes dejar de mirar porque te pierdes algo. No, me parece que es algo completamente diferente en ese ámbito
que creo que tiene más que ver un poco con el guión y el contexto de la película. Es una película que es muy tranquila, pero es muy, como he dicho antes, no me acuerdo, pero muy personal de esto de lo que he dicho, te sientes completamente acompañado y sientes que estás ahí, o sea, es que lo sufres, literalmente lo sufres. Sientes esa conexión como si fuese tuya, yo le sentía como mis hijos. Lo son, lo son. Y mira, honestamente, a mí es que esta película es que me destrozó completamente. Yo no he sido capaz de volver a verla, no estoy preparada para volver a verla, por lo menos. Siento que se me está alargando y luego me va a dar mucha pereza editar esto, así que lo voy a dejar aquí. Tengo en Letterboxd literalmente esta que se llama Pelis que cambiaron mi forma de ver el mundo, y tengo 8. Como es un vídeo que he hecho 4, a lo mejor hago una parte 2 que también nadie va a ver, pero lo voy a hacer porque me da la gana, porque me gusta y porque me apetece. Entonces, esto es la parte 1, tengo una parte 2 que, bueno, pues que ya haré. Pero bueno, esto acaba aquí, porque ya me estoy quedando sin voz, me han salido bastantes gallos, creo que me he humillado lo suficiente, se me ha apagado un foco, creo que es más que suficiente para el día de hoy. Honestamente. Mira qué mono. Feliz Navidad, ¿no? Supongo. Que no, que me encanta la Navidad. Que tengo yo la casa súper decorada. Hay un árbol ahí que mide 3 metros. Mide 1 y de milagro. Y pues ya está, pues ya está. Mira que el cuadro favorito de mi madre. El sexo. No, el beso. Yo lo llamo el sexo, pero porque lo parece. El beso de Klimt. Buf, buenísimo. ¡Uy! Puedo hacer uno hablando de cuadros y de artes que me encantan. Cállate, por favor, vieja ridícula. No, puedo hacer uno hablando de... Bueno, ya haré todo. Si es que me da igual. Me da igual. A lo que me queda en el convento, pues me cago dentro, ¿no? Como dijo un sabio. Pues nada, pues para la siguiente parte tengo otras 4 películas que sí que es más improbable que se hayan visto, la verdad. Pero si las veis no vais a arrepentir, ¿eh? Mira qué grano. Y pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, supongo. Chao pescado.